Retos de la identidad de género. Trabajar la identidad de género con rigor psicológico implica abordar diversos desafíos que involucran tanto aspectos subjetivos personales como dimensiones sociales complejas. La identidad de género no se puede comprender de manera aislada. Las personas experimentan su identidad de género en interacción con otros aspectos de su identidad, como la raza, la clase social, la orientación sexual, la capacidad, la religión, etc. Esta intersección de múltiples factores influye en cómo se vive y cómo se experimenta la identidad de género. Integrar la interseccionalidad de la investigación psicológica es un reto metodológico importante, ya que requiere enfoques complejos que tengan en cuenta una variedad de dimensiones simultáneamente. Vamos a tratar estas cuatro facetas de la identidad, los retos, las tareas y las conclusiones. Vamos a empezar por qué es la identidad. El estudio de la identidad de género, desde la perspectiva psicológica y científica, enfrenta varios retos específicos que surgen de la complejidad y la diversidad de esta experiencia humana. A continuación, se desarrollan algunos desafíos relevantes. En cuanto al sujeto, podemos pensar en términos de la teoría de Paul Ricoeur. Empezaríamos por la mismidad. En ese sentido, la identidad de género es un constructo personal y subjetivo, y su definición varía a lo largo del tiempo y también entre contextos culturales. Tradicionalmente se ha asociado a categorías binarias hombre-mujer, pero los avances en la comprensión del género han revelado que la identidad de género puede ser más fluida y que no todas las personas se ajustan a estas categorías. Esta flexibilidad puede hacer que la medición y la conceptualización científica de la identidad de género sean complicadas, pues la manera en que se experimenta puede variar enormemente entre individuos. La identidad de género es inherentemente subjetiva y está influida por factores internos, sociales y culturales. Este aspecto hace que sea difícil de obtener una definición universal, aplicable, o establecer métodos de medición que puedan captar de manera precisa y completa la experiencia de género. A diferencia de otros constructos que son más fácilmente observables, mensurables, la identidad de género no puede ser reducida a variables externas, lo cual dificulta el empleo de herramientas de evaluación, y por lo tanto es uno de esos de muchos retos que va a tener, que tiene este campo para trabajarse de manera científica. La otra faceta de la teoría de Ricoeur sería la ipseidad, en la que podemos ver que es una experiencia dinámica que cambia a lo largo del tiempo, en la que las personas se exploran, reconocen, se expresan. Investigaciones tienen que establecer resultados generalizables, pero el propio cambio que se da en las personas también tiene que ver con la construcción social que hay en torno a estas vivencias, ¿no? Los cambios de identidad de género necesitarían también un estudio longitudinal de ese desarrollo, no solo puntual, y sobre todo tener en cuenta la resistencia que hay por parte de ciertos sectores de la sociedad a que haya un cambio en la comprensión del género, ¿no? Está muy movido este tema por cuestiones que tienen que ver con factores ideológicos, religiosos, políticos, que pueden dificultar el estudio científico, ¿no? Que pueden asumirse más como costumbres, como reflejos de usos, más que propiamente como ciencia, ¿no? Y ahí, bueno, los efectos importantes que tiene en la clínica y en la educación este enfoque en función de las sociedades, ¿no? Las sociedades nos aportan, pues, normas sociales que dictan lo que se considera normal o aceptable en términos de muchas cosas, pero entre otras de género. Y varían mucho entre culturas, en periodos históricos, lo cual da ese carácter también más variable, ¿no? Estas normas muchas veces además son rígidas, tienen que ver con conceptos, con representaciones psicológicas que no son inherentes al sujeto, ¿no? Ahí entran en juego los prejuicios, la discriminación cultural, que
validan, ¿no?, algunas identidades y quitan el valor a otras, ¿no? Las personas cuya identidad de género no se ajusta a esas normas tradicionales, como pueden ser el caso de las personas transgénero, no binarias, pueden ser estigmatizadas, discriminadas, sufrir violencia. Estos factores sociales no solo afectan a la calidad de las personas, sino que en el fondo también están generando una cierta tensión y una cierta eliminación, ¿no? Es decir, dificultan el desarrollo de una identidad natural, la que sea de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, resta también precisión y validez a la investigación porque puede estar más teñida de aquellas cosas que nos sugiere, ¿no?, la propia cultura más que ¿no? Nos constriñe la propia cultura. ¿Qué desafíos entonces podemos establecer? el, Decíamos, ¿no?, que hay una primera, podemos dividirlo entre una dimensión más subjetiva, más propia del individuo, en el que entran elementos como la autopercepción interna, ¿no? Es decir, todo aquello que tiene que ver con la identificación de un sujeto con un género, que no es inmediato, que no es estable, que tiene que ver también con un diálogo propio del sujeto, sus experiencias. Tiene también esto un vínculo muy fuerte con la narrativa, esto es muy presente en Riquet y cómo se reescribe el sujeto en función de sus experiencias, en función de lo que los otros le dicen en torno a lo que es, ¿no? Y tiene un enorme valor para también elementos terapéuticos, para la aceptación, ¿no?, para la no represión de esas cosas. Esto también está muy vinculado con todo lo que tiene que ver con la experiencia corporal coherente, ¿no? Es decir, el considerarse algo que coincide con la experiencia que uno tiene en su físico, ¿no? La transformación corporal, la vestimenta y la expresión, que dan pie a la buena integración entre la experiencia personal y los aspectos corporales, y también los cambios que puede suscitar, ¿no?, la cuestión de la identidad de género. También tiene que ver con los conflictos internos y con el autoconcepto, en el que se puede dar un desajuste entre la identidad sentida y las normas internalizadas, ¿no?, por todas esas presiones sociales que hemos mencionado antes. La disonancia, la culpa, la vergüenza son distintas experiencias que dan cuenta de estos conflictos, ¿no?, en el que el sujeto puede encontrarse con que aquello que corresponde con su identidad está tapado o resulta embarazoso, resulta incómodo, ¿no? Este es uno de los retos que tenemos, ¿no?, dentro de, del mundo académico, de fomentar identidades más auténticas que no tengan que lidiar con estos aspectos que provienen más bien de esa rigidez social, ¿no? Y por lo tanto, claro, el impacto que esto tiene en la autoestima. También podemos pensar, como decíamos antes, en la interseccionalidad. El género está atravesado por otras identidades como la etnia, la clase, la orientación, la religión, la discapacidad, otras muchas cosas, ¿no?, que en el fondo remiten a la relación entre la opresión y el privilegio, ¿no?, entre el que representa el modelo eh, que todos esperan, que socialmente se espera, y el que, bueno, pues la realidad que tenemos cada uno, ¿no? Por eso, el último aspecto en este sentido sería considerar el proceso evolutivo. Además de todas estas cosas que se dan de manera puntual, la identidad es algo en camino, ¿no? Es como un libro por ser escrito, ¿no? Entonces la identidad nos fija, cambia a lo largo de la vida y nos lleva a que tenemos que hacer enfoques que superen los esencialismos, ¿no? Es decir, que nos permita acercarnos a algo que no podemos definir de una vez por todas. En cuanto al aspecto social, podemos también ver una serie de variables como son, bueno, ya hemos dicho, las normas tradicionales en las que una muy evidente es la hegemonía del binarismo masculino-femenino, que da una serie de modelos rígidos de lo que debe hacer uno y otro género.
y que además escapa, ¿no? a experiencias no normativas como las trans, no binarias, a género. También todo lo que tiene que ver con la socialización de género, ¿no? Decíamos, desde la infancia, el entorno familiar, escolar, mediático, tenemos todas unas expectativas de cómo comportarse, de roles a ocupar, de formas de comunicarnos, de sensibilidades que son más propias de uno y de otro género, pero que en el fondo, cuando se dan así, nos están restando libertad. Las reacciones sociales y estigmatización, que ya decíamos antes, ¿no? Es decir, los efectos que tiene el no cumplir ese binarismo, y la presión que se da a la conformidad y por lo tanto también esa culpa, vergüenza que antes decíamos que hace que, bueno, pues muchas veces esta presión lleve también a afectar la salud mental de aquellos que no cumplen en algún sentido, ¿no? Sería lo deseable que nosotros trabajemos por intentar evitar instituciones que produzcan algún tipo de exclusión. Es decir, es parte de nuestro trabajo, bueno, reconocer aquellas instituciones que no lo hacen y al mismo tiempo generar espacios de validación y resistencia que en el fondo fomenten la autenticidad. No es una idea bastante sencilla en el plano social, ¿no? De lugares donde se refuerce aquello que el sujeto realmente es. Para terminar, vamos a ver qué tareas tendríamos los investigadores por delante para conseguir este tipo de cosas, qué huecos quedan, qué dificultades hay, ¿no? Necesitamos esencialmente marcos integradores, métodos mixtos, ¿no? Que reconozcan aspectos cualitativos y cuantitativos en la medición y muestras amplias que a día de hoy pues normalmente no tenemos, ¿no? Es decir, es un campo que normalmente se mueve con un apoyo empírico pequeñito. Para eso podemos pensar esos modelos integradores que superen marcos pues mucho más fragmentados, mucho quizá a veces enfrentados incluso ideológicamente o que no reconocen otras disciplinas, ¿no? Es decir, debe integrar aspectos psicológicos, culturales, biológicos, sociales. Debe también considerar definir dimensiones y relaciones funcionales, es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en una serie de variables que midamos distintos investigadores para que pueda haber un diálogo. Si cada uno funciona con sus propias categorías y sus propios conceptos y sus propios modelos teóricos, es muy difícil que se pueda construir un marco científico real, porque porque no permite el diálogo, si no hacemos esto, ¿no? Hay abordajes como el de la psicología narrativa que permiten, ¿no? Es decir, son más abiertos, ¿no? A recibir las narrativas, valga la redundancia, a recibir los discursos y a darles flexibilidad, ¿no? Eh, por otra parte, tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con los estudios longitudinales y dinámicos, ¿no? Como decíamos antes, es decir, hay que buscar enfoques en los que se trabaje de forma transversal entre distintas disciplinas, se trabaje a lo largo del tiempo, se trabaje en procesos de afirmación y apoyo social, es decir, que no lleven a establecer un modelo de lo que sería lo correcto, lo sano necesariamente y también tener en cuenta pues, el impacto de políticas y otros elementos que bueno, pues están influyendo. Es decir, al final el género no es algo que podamos aislar, sino que tenemos que tener en cuenta todos los niveles que recibe un sujeto, ¿no? Tenemos también que considerar la inclusión de la diversidad real, ¿no? Es decir, superar esas categorías mm, limitadas, buscar categorías más abiertas y autodefinidas, ¿no? En el que el sujeto tenga voz en aquello que le gusta, le disgusta, aquello que es parte de con lo que se define, aquello que rechaza, ¿no? Y lo mismo, estaríamos un poco en, también está definir indicadores
culturalmente sensibles de cuando esto no se produce, es decir, poder medir esos en instituciones, en medios, en qué formas se está influyendo, ¿no? Es decir, de manera más o menos objetiva se está presionando a los sujetos para no ser quienes quieren ser o para ser de acuerdo a un patrón, que al final es un poco el tema, ¿no? En este sentido, nos apoyan, pues como decía antes, la psicología narrativa, la neurociencia social, la sociología, la antropología, la lingüística y metodologías mixtas. Es decir, es un trabajo que gira desde las ciencias sociales hacia hacia las ciencias humanas y el lenguaje, ¿no? Es decir, todo contribuye desde aquello que tiene más que ver con lo más biológico y social, a lo que tiene que ver con el propio discurso del sujeto, todas esas cosas debieran estar integradas porque separadamente no cubren, ¿no? Para entender todo el proceso que se da. Es decir, no es algo esto como, no sé, medir la memoria o la atención, que son procesos que son bastante conceptuales y no necesitan de grandes contextos. El proceso de una identidad sí que necesita de toda una serie de cosas, ¿no? Así, Asimismo, esto, debiéramos conseguir escalas, debiéramos conseguir herramientas de medición, debiéramos fomentar la resiliencia, fomentar la capacidad de oponerse, ¿no? a las presiones, porque siempre van a estar. O sea, la sociedad se construye en torno a modelos que orientan, es inevitable, pero que haya también posibilidad de superar esos modelos a la evaluación, si se puede, también de políticas y de otras intervenciones educativas y sanitarias que den esa posibilidad de un cambio real, ¿no? Un cambio en el que conozcamos de manera científica y que podamos contrarrestar lo que es inevitable, que es que todas las sociedades establecen unos referentes, ¿no? Pero que esos referentes tengan un grado de flexibilidad suficiente para que el sujeto pueda escoger, tenga modelos a los que acogerse, pero dentro de ellos poder indagar en su propia experiencia. A modo de conclusión, eh, podemos decir eso, que la identidad de género es compleja, dinámica y relacional, que urgen modelos integradores, es decir, que superen en la oposición entre distintas teorías y distintas que no dialogan entre sí, los estudios longitudinales que nos permitan ver la evolución de la identidad, porque si no nos enfrentamos si nos enfrentamos a un solo momento, es posible que no estemos entendiendo de dónde proviene una identidad. La identidad es la construcción de un discurso a lo largo del tiempo. Incluir la diversidad real y esta interseccionalidad, es decir, que el género dialoga también con otros elementos en los que el sujeto se siente integrado o apartado y promover con todo ello la validación de lo que es auténtico y el bienestar de las personas. Muchísimas gracias por la atención.